Capítulo 3. Las consecuencias de la amargura. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Job 7:11. Tengo un amigo que antes ministraba con una entidad evangélica. No sé todo lo que sucedió, pero mi amigo se ofendió por algunas cosas que sucedieron. Despidieron a un amigo de él, otro compañero renunció en protesta y varias cosas más. Fuimos a cenar con la pareja y mi amigo estaba en el proceso de superar el problema. Sin embargo, durante la cena, la esposa comenzó a hablar y para nuestra sorpresa salió todo tipo de veneno, verdadero e imaginario, contra el ex jefe de su esposo. Llegó a estar más amargada que él porque tomó sobre sí la ofensa. Tristemente, esa amargura marcó el resto de su vida. Generalizaba e imaginaba que todos los líderes cristianos son hipócritas. Ella no dormía bien, un factor contribuyente para su mala salud, y es probable que condujera a una muerte temprana. Nadie podía hablar con ella, siempre justificaba su enojo, rencor y amargura. Para motivar a una persona a cumplir con el mandamiento bíblico de liberarse de toda amargura, en Efesios 4:31, veamos las múltiples consecuencias de este pecado, todas negativas. La amargura quita nuestra mirada de Dios. El espíritu amargado impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Dado que somos muy cortos de vista, es vital recordar lo que dice Pablo. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos 8:28. En nuestra iglesia había dos parejas. La primera perdió a su hijo de 18 años cuando lo mataron a sangre fría. La otra pareja perdió a su hija de 17 años en un accidente automovilístico. El esposo de la primera pareja me confesó que estaba lleno de amargura, venganza y enojo. No sabía por qué Dios había permitido que sucediera tal cosa y quería matar a los culpables. Por el contrario, el padre de la niña me dijo que entregó todo en manos del Señor en rumbo al hospital. Cuando llegamos a la sala de espera, el padre de la chica nos ministró a nosotros con palabras de ánimo. Dos familias de la misma iglesia, dos tragedias muy similares, pero con dos reacciones diferentes. Una, la amargura y la venganza. La otra, la confianza en el Señor y el perdón para el hombre que atropelló a su hija. Años más tarde hemos perdido contacto con la primera pareja porque dejaron de congregarse. La segunda pareja sigue sirviendo al Señor. Cuando se les pregunta cuántos hijos tienen, siempre contestan 3 que todavía son pecadores y una que es perfecta. Como resultado, el superintendente de la escuela pública invitó a los padres de la chica a que les hablaran a los padres de los alumnos acerca de cómo superar una tragedia personal. Ellos aprovecharon para dar la buena noticia acerca de Jesucristo. Además, en el hospital guiaron al enfermo y a su esposa a Cristo. Es decir, ellos entendieron que su hija estaba en la presencia del Salvador y que el Dios soberano tenía sus razones y motivos para dejar que pasaran semejante tragedia. El espíritu amargado envenena a otros. En uno de los pasajes más penetrantes de la Biblia, el autor de Hebreos advierte: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenene a muchos. La amargura nunca se queda sola en casa, siempre busca apoyo entre sus amigos. Si no la detenemos, puede llegar a envenenar a toda una congregación o toda una familia. Por eso es el pecado más contagioso. Cuando un huerto es invadido por malas hierbas, maleza o yuyos, no se puede limpiar simplemente cortando la parte superior de las plantas. Hay que extraer cada pedazo de raíz por completo, si no, de cada pequeña raíz aparecerán nuevos brotes. El hecho de que las raíces no se vean no significa que no existan. Ahí bajo tierra germinan, se nutren y crecen hasta que los brotes salen a la superficie, no en un solo lugar, sino en muchos. Algunas raíces silvestres son casi imposibles de controlar si al principio no se cortan por completo. El escritor de Hebreos advierte que la amargura puede quedar bajo la superficie, alimentándose y multiplicándose, pero saldrá a la luz cuando uno menos lo espere. Aun cuando la persona ofendida y amargada enfrenta su pecado de la manera prescrita por Dios, no termina el problema del envenenamiento. Muchas veces los compañeros han tomado sobre sí la ofensa y posiblemente se irriten cuando su amigo ya no está amargado, como lo vamos a poder ver en el siguiente ejemplo.
Hace tiempo, un médico muy respetado y supuestamente cristiano abandonó a su esposa y a sus 3 hijos y se fue con una de las enfermeras del centro médico donde trabajaba. Después de la sacudida inicial, toda la familia se percató de que el hombre no pensaba volver. Puesto que era una familia muy unida, se enojaron juntos, se entristecieron juntos, sufrieron juntos y planearon la venganza juntos. Hasta que sucedió algo sorprendente. La esposa, Silvia, perdonó de corazón a su esposo y buscó el consuelo del Señor. Ella todavía tenía momentos de tristeza y soledad, pero por la gracia de Dios no estaba amargada. Sin embargo, los demás familiares siguen amargados y hasta llegaron a estar molestos con Silvia porque ella ya no guardaba rencor. Hay una gran diferencia entre consolar, proteger, ayudar, simpatizar y tomar sobre sí la ofensa. Proverbios 26:17 explica lo que sucede cuando se acepta como propia la ofensa de otro. Entrometerse en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. El perro se vuelve enemigo si uno lo toma por las orejas, hará cualquier cosa para que la persona lo suelte. Cuando uno toma sobre sí la ofensa de otro, se vuelve chismoso, porque propaga la ofensa, y sentencioso, porque juzga y condena al ofensor, y deja entrar amargura en su propio corazón. Por regla general, es profunda y duradera la amargura de la gente que se pone del lado de la persona ofendida. Un sabio me dijo una vez, la amargura es la mejor manera de perjudicarse a uno mismo por el pecado de otra persona. La amargura produce necedad, aunque se disfrace de sabiduría. El espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. Nótese la condición del salmista cuando está amargado. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haber parecido un animal sin entendimiento. Salmo 73, 21 y 22. Las decisiones de la persona amargada son filtradas por su propia amargura. Tales decisiones jamás provienen de Dios y bien pueden ser críticas y sentenciosas. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en una norma de vida, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargado. Nótese lo que sucedió con Job. En su amargura culpó a Dios de favorecer los planes de los malvados. Job 10:3. Y hasta lo encontramos despreciándose a sí mismo. Job 9:21 y Job 10:1. En el afán de buscar alivio o venganza, quien está amargado invoca los nombres de otras personas y exagera o generaliza. Todo el mundo está de acuerdo. O bien, nadie me entiende. Las frases todo el mundo y nadie pertenecen al léxico de la amargura. Cuando la amargura llega a echar raíces en la vida de una persona, por lo general, ésta se vuelve paranoica e imagina que todos están en su contra. Un pastor en Brasil me confesó que tal paranoia tomó control en su vida y empezó a defenderse mentalmente de adversarios imaginarios. Irónicamente, el espíritu amargado se disfraza como sabiduría o discernimiento. Tan peligroso es este engaño que Santiago sintió la necesidad de advertir que no forma parte de la verdadera sabiduría, en Santiago 3, 14 y 15. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. La causa que presentó Coré pareció justa a los oyentes, tanto que 250 miembros prominentes de la comunidad de Israel fueron engañados por sus palabras persuasivas. Nótese que Coré alegó que hasta Dios estaba de su lado cuando se quejó de Moisés y Aarón al decirles: ustedes han ido demasiado lejos, el Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Esto lo podemos ver en Números 16:3 y Judas 1:11. Es evidente que el corazón de Coré estaba lleno de celos amargos, sin embargo, ni los preparados lo notaron. Es común que una persona disfrace su amargura con palabras espirituales para que se vea como sabiduría o aparente discernimiento. Sin embargo, la amargura siempre es mala guía. La amargura puede causar problemas físicos. La amargura está ligada al resentimiento, término que proviene de dos palabras que significan sentir de nuevo. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o se despierta varias veces durante la noche
y una y otra vez repite la herida en su mente como si fuera una grabación. Hay un círculo vicioso de no dormir bien, no sentirse bien al día siguiente, no encontrar solución para el resentimiento, volver a no dormir bien, ir al médico, tomar pastillas, etc. Algunas personas terminan sufriendo una gran depresión, otras acaban con úlceras u otras enfermedades. Marcos Meilán, un reconocido nutricionista medicinal español, dice: sentir amargura es algo más que un mal sabor de boca. Según algunos psicólogos, sentir esta emoción durante bastante tiempo puede provocar que suframos trastornos psicológicos. Todo ello puede provocar también que suframos sentimientos de ira y depresión, lo cual está relacionado con varios problemas de salud, como los que afectan a nuestro corazón o a nuestro sistema inmune, siendo este más débil. El espíritu amargado da lugar al diablo. Una persona que se acuesta herida se levanta enojada. Si se acuesta enojada, se levanta resentida. Si se acuesta resentida, se levanta amargada. Efesios 4:27. El enojo da lugar al diablo. El diablo, nuestro gran enemigo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Tristemente encuentra terreno fértil en la persona amargada. Por eso, Pablo nos exhorta a perdonar para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Segunda carta a los Corintios 2:11. Satanás emplea cualquier circunstancia para dividir el cuerpo de Cristo. Podemos verlo en 2 Corintios 11:14. Aparte de envenenar a otros, el espíritu amargado puede hacer que algunos dejen de recibir la gracia de Dios. Hebreos 12:15. En el contexto de Hebreos, los lectores estaban a punto de dejar su fe en Cristo y de volver al legalismo y a no valerse de la gracia de Dios para su salvación. La persona amargada sigue la misma ruta hacia los brazos del diablo, porque la amargura implica vivir por recursos propios y no por la gracia de Dios. Tan fuerte es el deseo de vengarse y protegerse que la persona no permite que Dios obre en la situación por su maravillosa gracia, y a veces también impide que otros disfruten de la gracia de Dios, cediéndole al diablo cada vez más terreno. Preguntas para reflexión. Aparte de las consecuencias mencionadas arriba, ¿ha visto usted otras secuelas de la amargura? ¿Es realmente posible quitar toda la amargura de su vida y así no tener que sufrir consecuencias? ¿Hay alguna área de su vida en la que está escuchando la persuasión de la amargura en vez de la voz de Dios? ¿Padece usted algún síntoma físico que podía ser evidencia de la amargura en su vida? ¿Cómo podría ser su vida sin ese síntoma? ¿Qué significa dar lugar al diablo? Un examen. Cada corazón conoce su propia amargura. Proverbios 14:10. Antes de exponer el antídoto bíblico para la amargura, presentemos un examen para averiguar si ha brotado alguna raíz de amargura. Recomiendo que en oración el lector medite cada pregunta. Pregunta número 1. ¿Existe alguna situación que lo despierte durante la noche? Tenemos un pariente, Adán, que trabaja con radiotransmisores. Resulta que uno de sus propios transmisores se malogró y había que repararlo. El ex jefe de Adán le dijo que la empresa de los transmisores les había regalado unos igualitos, así que podía usar las piezas de ellos. Por lo tanto, Adán sacó las piezas que necesitaba de los equipos regalados y pasó varias horas reparando su propio transmisor. La verdad es que el ex jefe tenía buenas intenciones de pedir los transmisores, pero no hizo nada. Cuando el oficial de la empresa se enteró de que habían sacado piezas de unos transmisores de la empresa, hizo que Adán sacara las piezas y las pusiera de nuevo en los transmisores correspondientes. Por su parte, Adán se enojó muchísimo y según él no podía dormir toda la noche. Cada vez que piensa en lo sucedido se enoja de nuevo y no atiende razones. No sabemos cuánto tiempo guardará su rencor y cuántas noches lo privará de sueño este incidente. Podríamos decir que el ex jefe tiene la culpa, y es muy cierto, pero la reacción de Adán los está perjudicando a él y a su familia. Pregunta número 2. ¿Recuerda hasta los más pequeños detalles de un evento que sucedió hace tiempo? La amargura tiene una memoria de elefante y recuerda hasta los detalles más oscuros de un incidente.
Tiempo atrás, dos vecinas nuestras, cristianas, tuvieron una fuerte riña en plena calle. Fue sorprendente que una de las contrincantes, sin sacar apuntes, pero con lujo de detalles, nombró cada vez que su vecina le había pedido algo prestado durante los últimos 5 años. Sembró resentimiento y este brotó con amargura cuando se presentó el momento oportuno. ¿Por qué recordamos este tipo de detalles con tanta facilidad? Siempre recordamos las heridas y las ofensas y pensamos en ellas casi sin parar y repasamos los detalles una y otra vez. Cuando era estudiante de secundaria, un maestro nos enseñó cuál era, según él, la mejor manera de recordar el material del curso. Repasar, repetir y repasar. Si tan solo pudiéramos recordar los buenos momentos o aún los pasajes de la Biblia, tanto como recordamos las ofensas, sería otra historia. Pregunta número 3. ¿Está maquinando maneras de vengarse si tan solo tuviera oportunidad de hacerlo? Varias personas me han dicho que estas maquinaciones son precisamente lo que les quita el sueño. Sin embargo, Pedro da la pauta al citar el caso de Jesús, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Primera carta de Pedro 2, 21-23. Pregunta número 4. ¿Siente que su resentimiento está justificado debido a que usted es la víctima? Aquí la frase clave es, pero yo tengo razón. No hay situación más difícil que solucionar que cuando la persona ofendida tiene la razón. Quique, un empresario brillante y joven, ascendió rápidamente en su empresa y a los 36 años llegó a ser vicepresidente con miras a llegar aún más arriba. El mismo director y fundador de la organización que lo había empleado llegó a sentir que Quique era una amenaza y buscó motivos para despedirlo. Quique, un creyente en Cristo, ignoraba el complot que se gestaba en la oficina a 5 metros de la suya. Finalmente, un viernes por la tarde, el director le comunicó a Quique con palabras terminantes que no tenía que volver al trabajo el lunes. Cuando preguntó por qué, el director presentó una serie de mentiras y medias verdades. Quique encontró otro empleo, pero siguió amargado. Envenenó de amargura a su esposa, que por supuesto tomó sobre sí la ofensa y llegó a estar más amargada que él, y a sus mejores amigos. Es notable que unos años más tarde Quique y su esposa se divorciaron. Lo que sucedió con Quique nos recuerda una vez más la historia de David y Saúl. David empezó a representar una amenaza para su comandante cuando se escuchó: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Primera de Samuel 18:7. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David y la situación se puso cada vez peor. Después Saúl tenía miedo de David. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Primera de Samuel 18:9, 12, 28 y 29. La gran diferencia entre David y Quique es que David no se amargó, incluso siguió honrando a Saúl por ser el rey de Israel. La historia de David nos ofrece una verdadera riqueza de ejemplos, la mayoría positivos, para mostrar que la gracia de Dios es todo lo que uno necesita, segunda carta a los Corintios 12:9, y que la amargura no es inevitable, y ni siquiera debe ser una opción para el creyente. Ahora bien, Quique tenía toda la razón. Cada vez que escucho la historia yo mismo me enojo porque fue y sigue siendo injusto. Admito que es difícil quitar la amargura de la vida de quien fue ofendido, herido, pisoteado, marginado, pasado por alto o algo similar. Es difícil porque esa persona es una víctima. Sin embargo, la santa palabra de Dios interviene en el mandamiento: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Efesios 4:31. La Biblia nunca pide que hagamos algo que es imposible. Primera de Corintios 10:13. Pregunta número 5. ¿Hay expresiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia? Sucede a menudo en la vida matrimonial cuando uno de los cónyuges está amargado por algún motivo. La amargura se entromete en todas las contiendas con el cónyuge y es como un volcán esperando en un momento de erupción.
Súbitamente y sin previo aviso, comienza a salir todo tipo de veneno antes escondido bajo la superficie. El cónyuge se sorprende por la reacción violenta de su pareja y se pregunta cuál es la razón. La amargura es común entre esposos. Por tal motivo, tanto en consejerías prematrimoniales y matrimoniales, como también en seminarios, enseñamos el principio que encontramos en Efesios 4:26. Resolver hoy los problemas de hoy, no dejando pendiente nada que pueda convertirse en resentimiento y amargura. Pregunta número 6. Al leer la Biblia, ¿le sucede que casi sin darse cuenta aplica pasajes de las Escrituras a otros en vez de a sí mismo? Muchas personas resentidas encuentran en la Biblia enseñanzas que aplican a otros, en forma especial al ofensor. Por medio de la lectura bíblica, en realidad juzgan a otros en vez de emplear la Biblia para beneficio propio. En vez de verse a sí mismos en las enseñanzas de la palabra de Dios, ven las necesidades de todos los demás. En vez de ser una ayuda, la lectura bíblica se convierte en un impedimento. Una de las pruebas de que yo me había liberado de la amargura fue que al leer el libro de Proverbios me encontré aplicando sus enseñanzas a mi propia vida en vez de a la vida de otros involucrados en el incidente en nuestra iglesia. El hermano del Señor dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. También puede ver Lucas 8:18 y Lucas 11:28. Pregunta número 7. ¿Suele usted hablar de todo el mundo o nadie? Durante el problema que sufrimos en nuestra iglesia, entró en combate uno de los amigos más íntimos de la amargura, el chisme. Como en ese ejemplo, suele pasar que la persona amargada piensa que tiene razón y probablemente sea cierto. Luego busca a otros y comparte su experiencia, fundamentando sus argumentos con exageraciones y generalizaciones, citando a todo el mundo o hablando de nadie. Para poder enterrar el problema en nuestra congregación, entre otras cosas, tuvimos que disciplinar a una dama que cayó en el pecado de ser chismosa. Enfrentada con los pecados de la amargura y el chisme, se justificó y junto con su esposo se fueron de la iglesia ofendidos. Mirando con la sabiduría que da la experiencia, deberíamos haber tratado con el pecado del chisme al principio. Como hemos mencionado antes, el fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. Proverbios 26:20. Por eso Pablo instruye a Tito: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de esto, no tengas nada más que ver con ellos. Tito 3:10. Pregunta número 8. Cuando se refiere a las personas de la iglesia donde se congrega, ¿habla de ellos en vez de nosotros? La persona resentida o amargada empieza a distanciarse de la congregación cuando dice ellos, al referirse a otros miembros de la iglesia. ¿Qué sucede en la vida de la gente para que comience a distanciarse de sus propios hermanos en Cristo? La primera vez que noté este fenómeno fue en Venezuela. Una chica soltera, adulta, tuvo que encargarse de su madre enferma. Por tal motivo no pudo asistir a las reuniones los domingos por varias semanas. Se ofendió porque nadie la llamó para averiguar por qué no estaba en la iglesia. Ojo, no le dijo nada a nadie de su situación, pero igual salió ofendida. Sacamos 2 lecciones de este suceso. En primer lugar, si no vamos a estar presentes en una reunión, ya sea el domingo o en una célula entre semana, debemos informarlo a alguien. En segundo lugar, si alguien falta a una reunión, es vital comunicarse con la persona durante la semana para averiguar por qué. El escritor de Hebreos nos da un comentario pertinente. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hebreos 10, 24 y 25. Además, hay personas que dejan de congregarse debido a un problema. Es algo curioso, pero sucede en todo el mundo. En el momento de más necesidad, algunas personas dan pasos atrás y dejan de congregarse. Hace unos años, la hija de uno de mis coancianos murió repentinamente después de estar enferma solo 8 horas. Él dimitió de su cargo de anciano, su esposa dejó de ministrar en la iglesia y me dijeron: necesitamos tiempo para nosotros mismos. Dejaron de asistir a la iglesia por más de 2 años porque estaban resentidos con Dios. Cuando por fin volvieron, el hombre me dijo:
Dejar de asistir fue la peor decisión que tomamos en nuestras vidas. Pregunta número 9. ¿Se está alegrando por la desgracia de alguien que lo ha ofendido? En una ventana al alma, ver cómo responde uno cuando cae un enemigo, la tentación es regodearse por su desdicha, pero eso jamás es la voluntad de Dios. Proverbios 24, 17 y 18 dice: No te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos.